Excelente. Juan Carlos, a ver si me dan, tienen que permitirme compartir la pantalla. Listo, Ronald. Ya estamos, perfecto. Sí. Aquí estamos, cheque. Bueno, entonces, buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente es una alegría, es un gusto estar frente a ustedes por estos medios y ya hoy, como quien dice, arrancando lo que es la primera clase de este proyecto que hemos llamado Curso Bíblico y que nos ayuda a crecer en nuestra fe. Como pudieron ver en los módulos, el módulo 1 vamos a ver métodos y técnicas de predicación. Yo ya la clase pasada les decía que no se vea la idea de predicación como solo para los que están dentro de un ministerio. Yo les decía que la predicación, etimológicamente, desde la cultura griega, desde la lengua griega, se conoce como predicar, y pre antes y dicar es encarnar, o sea, antes de hablar, encarnar. Entonces, hoy más que nunca que la iglesia, que el Santo Padre nos pide evangelizar a tiempo y a destiempo. Bueno, esto se ha pedido todo el tiempo, pues, pero ha sido una insistencia fuerte de que podamos formar evangelizadores. Y la idea de este módulo, de esta primera parte del módulo, de estas dos primeras clases, que es esta de este martes, que nos tiene aquí reunidos, y la del próximo martes, es que podamos adentrar un poco en lo que es este tema de la evangelización, no porque nos toque dar una charla o un tema o algo en especial, sino para poder, pues, con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir, que podamos evangelizar como primera parte. Y al final de la clase yo les voy a mandar el link de una charla, una prédica que se dio hoy en el canal en Facebook de La Barca, que me pareció espectacular, vista desde esta perspectiva. Igual el grupo de chat va a estar funcionando desde esa línea, pues, pudiéndoles mandar videos, pudiéndoles mandar información, no solo lo que les envío hoy, sino que cosas que nos van a ayudar a crecer, pues. Entonces, como primera parte, vamos a ver algo que dijo el Papa Francisco en la encíclica Evangelii Gaudium, y era algo bien claro, y él dice, conviene dedicarle un tiempo prolongado de estudio, oración, reflexión y creatividad pastoral a la evangelización o a la predicación. Imagínense lo que está diciendo el Papa Francisco en el numeral 145. Entonces dice que tenemos que dedicarle un tiempo largo de estudio. Y yo cuando preparaba esta enseñanza, esta clase recordaba las palabras de Juliet, para los que estuvimos en la introducción el martes pasado, y ella decía, tal cual decía que muchos de nosotros nos hemos quedado con una formación de catequesis. Y cuando el Señor nos está pidiendo que avancemos, pero nosotros avanzamos estudiando en las cosas de nuestra carrera, de nuestro trabajo, pero esto que es tan importante, le dedicamos muy poco tiempo. Gloria al Señor, que tenemos más de 30 personas aquí en este grupo y que vamos a estar estudiando. Este tiempo de estudio también es un tiempo de oración, es un tiempo de entender al Señor. Como les digo, tal vez estas dos primeras clases es más para poder ordenar ideas, y ya entrando con la tercera clase ya poder entrar en lo que nos compete en la materia de la cuestión del estudio bíblico, ¿verdad? Pero es importante tener en cuenta esto. Luego, la oración a tiempo y a destiempo. La oración, pedir que el Espíritu Santo sea el que nos lleve, que sea el Espíritu Santo el que hable a través de su servidor, que sea el Espíritu Santo el que dilate nuestros corazones, el que abra nuestra mente. Recordemos que ya vamos a ver más adelante cómo la predicación funciona y cómo uno debe apuntar a ciertos hemisferios de la cabeza. Recordemos que la cabeza tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Uno trabaja de una manera y el otro trabaja de una manera. El derecho por lo general es la parte de la razón y la izquierda es la parte de la emotividad. Entonces, ¿cómo abrimos nuestro corazón y nuestra mente? Yéndonos a la izquierda. Entonces ya vamos a ver un poco de esa cosa. Entonces, pero la fuerza de esto la da el Espíritu Santo. Y eso se logra por medio de la oración, de la plática con Él, de la plática con Dios Padre, de la plática con el Espíritu Santo. Luego tenemos lo que se le conoce como la reflexión, que nos dice el Papa Francisco. La reflexión es algo hermosísimo. Yo me puedo catalogar a una persona que reflexiona muchísimo porque hay palabras de las lecturas diarias, de las clases, de las explicaciones, que a mí me quedan resonando y de repente
sí saben que la vaca, por ejemplo, cuando la vaca come, el alimento lo empieza a rumiar. ¿Qué significa? Se lo mastica, va al estómago, y luego el estómago regresa a la boca y empieza y ven ese ciclo. Entonces ella está rumiando, rumiando, rumiando. Entonces el Papa Francisco nos dice que nosotros tenemos que utilizar la reflexión como método para poder adentrarnos en los secretos del Señor. Es la manera adecuada como permitir. Pues entonces les decía, es un método para poder adentrarnos en los secretos de la palabra del Señor, en lo que nos tiene que decir el Señor, y es la reflexión. Y es riquísima la reflexión. Hay reflexiones largas. A mí me han durado reflexiones hasta de 2 meses, con una tan sola frase de la Biblia. Pero una tan sola frase empieza a abrir y empieza a abrir y se empiezan a generar respuestas, pero más preguntas y más respuestas, pero más preguntas. Y esa reflexión que hace uno consigo mismo, pidiéndole al Señor que le ayude a entender esas cosas, son bellísimas, son hermosísimas, son cosas fundantes, podríamos llamarlo desde ese punto. Y la otra que dice el Papa Francisco es la creatividad. La creatividad debe estar en todas partes. Ya mirábamos en este año de San José, que nos hablaba de la creatividad valentía de San José. Y era esa creatividad de que a pesar de las circunstancias que estábamos, él podía crear nuevas ideas. A José con María y a Jesús los mandan a Egipto. Allá tiene que José ver qué hace para alimentar a su hijo, para alimentar a María. Entonces es esa creatividad. Nos va a tocar a nosotros en algún momento estar con personas que no piensen igual que nosotros, con personas que no son cristianas, o de repente cristianos que no son católicos, y empiezan a preguntarnos cosas del bautismo, que por qué ustedes bautizan a niños, que por qué ustedes hacen esto, que por qué ustedes hacen lo otro, o de repente van a encontrarse historiadores y van a decir, yo no creo en eso porque no encuentro sustento histórico. Entonces, ¿cómo poder tener esa creatividad para que no se nos cierre la mente y dejar pasar esa oportunidad de evangelización? ¿Cómo no cerrar la mente y decir, es que este no piensa igual que mí? Y me pasaba mucho a mí en caso personal, que tengo amigos que ellos pues no son muy creyentes o no son creyentes, entonces, ¿cómo refutar que me decían que la iglesia en el tiempo de las cruzadas mataba tantas miles de brujas o tantas cosas pasaron? Entonces, que tenía dos caminos yo. Tenía o enojarme y salirme de los grupos y no volver a platicar con ellos nunca más, o estudiar y poder refutarles con fundamentos. Entonces, ¿qué pasaba? Me di cuenta que eso era una leyenda negra, pues. O sea, el tiempo de la Inquisición fue totalmente diferente a lo que se plantea. Pero nos damos cuenta en la medida que tenemos esa creatividad y ese tiempo de estudio para poder defender nuestra fe, pues, porque esto es bien importante, esto es sumamente importante. Entonces, pregunta el Papa Francisco con esa mirada siempre así, ¿verdad? ¿Qué hora es? Le preguntaron al Papa Francisco. Y entonces es hora de formar evangelizadores. Imagínense el efecto de la evangelización. Yo hoy me preguntaba, jamás en mi vida hubiera imaginado imaginado un año atrás que iba a tener 30 personas en un grupo para poder formar. Imagínense, somos 30, yo en el grupo he visto 32, 33 personas. Imaginémonos que cada uno pudiera formar 30 personas más. Y decía Pepe Prado cuando daba esta enseñanza, él decía que por lo general una persona la predicación se queda tal vez en un grupito, pero cuando formamos a personas, una persona puede formar 11 más. Hoy más que nunca estoy clarísimo en esta situación y es lo que el Papa Francisco insiste. Por eso les digo, eso no es tanto la predicación, es una formación la que estamos dando para que allá afuera donde nos toca evangelizar a nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Por eso les digo, la charla de hoy en la mañana de Carmen, del mediodía, fue espectacular porque ella decía, ¿por qué nos cuesta tanto predicar en nuestras casas? ¿Por qué viene nuestra familia y nos dice, ay, y no es que estás hablando del amor y aquí sos otra cosa, pues? Entonces, son cosas bien interesantes que el Papa Francisco nos está pidiendo, ya desde su mandato y desde antes. Pues, entonces, aquí hay algo bien interesante cuando aprendemos la evangelización. Y esto es lo que a mí me ha servido para darle sentido a esta cuestión de la formación y de la predicación. Dije, con la predicación, mis queridos hermanos, la predicación se puede convertir, es realmente un medio de salvación. Cuando usted habla con su testimonio, cuando usted le toca predicar, le toca formar a alguien, usted tiene dos caminos, o lo lleva a la salvación o lo lleva a la condenación.
Llevarlo a la salvación es que al hablarle de Jesucristo, a darle la esperanza cristiana, a usted le está abriendo la mirada y le está dando la perspectiva para poder salvarse, para poder seguir un camino en el cual durante este caminar en la tierra, Él pueda llevarlo de la manera como Dios quiere. Pero también está la otra forma, que es confundir a los hermanos, que es decir, este está predicando, como me molestan a mí mis compañeros, mis amigos, para que nunca se queda bien con ellos, pero este está predicando, pero aquí es otra cosa. O este está, va a la iglesia los domingos, pero aquí lo vemos en los bares, o lo vemos mujeriando, o de repente lo vemos con coimas y un montón de cosas. Pues entonces, es eso. Nuestra predicación puede ser un método de salvación siempre y cuando le llevemos de manera correcta, o un método de charlatanería y de llevar a la destrucción a los hermanos. Porque van a decir, si ese hace eso, ¿quién soy yo para cambiar? Pues yo puedo seguir igual. Entonces, decía el Papa Francisco esas líneas que me parecen muy importantes. Y en la manera como podemos mejorar nuestra predicación, podemos capacitar a otras personas en la palabra de Dios. En nuestros grupos de oración, yo creo que aquí vemos muchos de diferentes grupos de oración, que podemos, pues, poder preparar mejor, poder organizar mejor nuestras ideas y poder llevar esa palabra de Dios donde queremos que llegue, donde el Señor quiere llevarnos a predicarla y a poder formar a más hermanos que se antojen con lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque están viendo nuestra forma de vivir. ¿Quién no puede decir aquí que yo le dije a Juan Carlos no tiene un estilo de vida que dan ganas de seguirnos? Ah, pero es por su forma de vivir. Y así puedo mencionar a muchos. Entonces es eso, en la predicación, en la cotidianidad de nuestras vidas, que se vea esto que dice el Papa Francisco. Continuando con esta parte, este programa se conoce como Quecaco. ¿Por qué Quecaco? Porque lo que queremos es tener testigos querigmáticos. Recordemos que el querigma, para el que no sabe, es el anuncio de la salvación, el anuncio de que de Jesús de Jesús muerto y resucitado en quien tenemos salvación. Ese es el mensaje en el que se fundamenta todo el cristianismo. ¿Por qué? Porque a su vez queremos formar evangelizadores carismáticos que sirvan a la coinonía del mundo. Ojo en esto, coinonía es una palabra muy mencionada por el padre Ovidio. Es formar una unión, que todos, recordemos que todos estamos en la misma barca, dice el Papa Francisco. Entonces, tenemos una unión en la cual nosotros somos una iglesia plural, una iglesia que está compuesta por trigueñitos, chinitos, blanquitos, rubios, rojos, negritos, o sea, de todos los colores y sabores. Entonces, como una iglesia plural y como un mundo que exige ser formado, que exige llegar con la palabra de Dios, es ahí donde tenemos que ir nosotros. Es ahí donde tenemos que buscar esa unión entre hermanos y no algo que nos separe, no algo que nos haga entrar en disputas. Si aquel no quiere ceder, yo tengo que ver la manera cómo llegarle a él. Yo tengo que tener esa creatividad para llegarle a él, para poder mostrar de que yo sigo un Dios vivo y en mis hechos, en mi manera de actuar y en mi manera de hablar, se va a notar en una coherencia de vida. Continuando con eso, ustedes tienen toda esta presentación, no ocupa tenerla ahorita a mano, pero sí después la pueden revisar y todas las cosas. En la formación o en la predicación hay 4 puntos cardinales, ya más o menos, ya más que todo entrando en materia. Esto fue una pequeña introducción para que vean lo importante que es estas 2 clases que vamos a tener hoy martes y el próximo martes. Entonces, hay unos puntos bien importantes en la predicación. El punto, vamos a ver una 4 picos, como la rosa náutica, ¿verdad? Que el norte, sureste y oeste. Vamos a ver 4 pilares importantes en el predicador de la palabra. Recordemos, predicador es antes de hablar, encarnar la palabra. Yo no me he metido al término ahorita de agarrar una enseñanza y ponerme a predicar. No, yo estoy hablando del predicador de la palabra, del que encarna la palabra. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de fundamentarse? ¿Y cuáles son esos 4 puntos cardinales? Primero, mi querido hermano, que usted y yo no estamos aquí porque, por quedar bien con alguien. No estamos aquí porque están mis hermanos de grupo de oración y me insistieron. No estamos aquí porque, no, es porque Dios quiere que estemos aquí. Es porque Dios tiene un plan para nosotros. Es porque Dios quiere, que me hubiera imaginado que en mi retiro de iniciación yo iba a estar acá, pues. O sea, hoy me llamaba Claudio y me decía, Claudio, yo te di el retiro de iniciación, me dice.
Y entonces ¿y quién imaginarse que podemos ahora estar teniendo esta reunión por Zoom y podían, imagínense, por Zoom todavía, esta es la comodidad de nuestras casas. Esto es un plan de Dios. Y ustedes están acá, mis queridos hermanos, por un plan de Dios. Porque Dios tiene grandes cosas para ustedes. Eso se llama el dinamismo de la gracia. Nosotros no buscamos al Señor, es Él el que nos busca. En la manera que nosotros le abrimos la puerta, Él nos muestra su plan. Y el plan de Dios es universal. No solo se rige en católicos, no solo se rige en cristianos evangélicos, se rige para todo el mundo. Ese es el plan de salvación de Dios. Y es por lo cual ustedes están acá y por lo cual vamos a seguir en estos probablemente 1 año, 2 años en formación, para que podamos llevar la buena nueva, para que podamos evangelizar con nuestras vidas y podamos ser testigos de un Dios vivo y de un Dios que es completamente amor. Luego de tener el plan de salvación, el siguiente punto es Dios hace crecer. A ver si tienen la Biblia a mano y alguien me lee 1 Corintios 3, verso 6. 1 Corintios 3, verso 6. ¿Qué es esto de Dios hace crecer? A ver si alguien me ayuda ahí con la lectura. ¿Qué andan Biblia, va? Estamos ahí, sí, ahí están. 1 Corintios capítulo 3, verso 6. Yo planté y Apolo regó, mas fue Dios quien proporcionó el crecimiento. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Señor. Entonces, mis queridos hermanos, hoy de repente estamos teniendo esta formación y gracias a Dios me da la oportunidad a mí de poder venir y hablar de él. Pero vendrá alguien más que los va a hacer, que los va a regar. Ustedes van a de repente tener reformadores como Pacho, como Fidel Oñoro, o sea, grandes predicadores que les encantan a ustedes, pero quien los hace crecer, quien los hace seguir el camino correcto es Jesucristo, es Dios. Él es el que nos hace crecer, porque es que este proyecto de vida no es mío, ni de ninguno de ustedes, este es el proyecto de Él, este es el plan de trabajo de Él. Nosotros, glorioso el Señor que nos permite ayudarle, que nos permite, Él no ocupa de nuestra ayuda, claro que no, pero nos permite poder ser parte de ese plan de salvación. Y Él nos llama capacitados a esto. Yo hace 2 años, hace poco menos de 2 años, yo no sabía ni cuántos libros tenía la Biblia, yo no sabía ni dónde encontrar Esdras, Nehemías o Juan, no tenía ni la mínima idea. Siempre cuando empecé el grupo de oración, yo me iba, cuando ponían mis hermanos de Adonai, cuando ponían la lectura, me iba al índice y me ponía a ver qué número, 1300, ya después me iba y así empezaba. Imagínense, Dios nos llama capacitados. Dios llama a la gente que no les puedo contestar cuál es la idea de Dios, pero Él llama para capacitarlos en el camino. Entonces Él nos hace crecer y yo soy testimonio de ese crecimiento del Señor. Es Él. Él nos llama por hermanos, Él nos llama por a los retiros de iniciación o en los grupos de oración, pero es Él el que da la fuerza para poder crecer. Luego de eso, veamos a ver quién me ayuda, otra persona que me ayude con 2 Timoteo 4, del 1 al 2, que es el testamento de Pablo. Ojo lo que le puede decir ahí. 2 Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 2. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Palabra Amén. de Dios. Te la amo, Señor. A mí me varía un poco, ¿no? Sí, en la de Jerusalén dice, te conjuro en presencia de Dios y Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insistente a tiempo y a destiempo, reprende amenazas y exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, el testamento de Pablo, ¿cuál fue? ¿Y cuál es hasta el día de hoy llega? Pablo lo primero que hace es fundar comunidades. Pablo lo primero que hace es proclamar la buena nueva.
Entonces el testamento que nos ha dejado Pablo a todos los evangelizadores, a todos los que nos llamamos evangelizadores, es proclamar la palabra a tiempo y a destiempo. Y ahí da ciertas herramientas. Proclamar la palabra a tiempo y a destiempo, reprender amenazas, exhortar con paciencia y doctrina. Ojo, doctrina. Nosotros, la Iglesia Católica, somos bendecidos. Hay un ministerio de la palabra de Dios inmenso, riquísimo, no tienen idea, es un espectáculo. Pero no nos interesa verlo, no nos interesa saber qué quiere decir el ministerio. Y ojo, todo ese ministerio, a un católico, el que habla desde el católico, es aprobado por ese ministerio de la iglesia, por el Vaticano. Tiene su departamento que ellos rigen todo eso, para que no venga a decir alguien aquí cosas que lo que nos pueden es o bien confundir o bien llevar por otro camino, que no es lo que el texto quiere decir. La iglesia ha dedicado miles de años, tiempo, ha dedicado un montón de cosas para eso. Entonces, la doctrina es eso, mis queridos hermanos, que, disculpen, fallas técnicas, ¿verdad? Que podamos proclamar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Y como último punto cardinal, por decirlo así, es el secreto personal. Veamos 2 Timoteo, capítulo 2, verso 8. A ver quién, ahí nomás está. A ver quién me lo lee, por favor. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, del linaje de David, según el evangelio que predicó. Perfecto. Amén. Entonces, ese es parte de un himno cristológico hermosísimo que se presenta en la carta de Timoteo. ¿Cuál es el secreto? Que somos salvos. ¿Cuál es el secreto? Que después de esta vida hay más vida. ¿Cuál es el secreto? Que la muerte no tiene la última palabra. ¿Cuál es el secreto? Que Jesucristo venció a la muerte en un madero y que la muerte está vencida. Ese es el secreto que le da Pablo, y ese es el secreto de que le dice, para mí morir es Cristo, pues. Para mí, o sea, Pablo estaba en Filipenses, lo vemos, y estaba tan feliz, decía, si muero, qué bien, porque me voy con Cristo, dice, pero si me quedo aquí, qué bien, porque lo sigo evangelizando. Ese es el secreto de Pablo. Ese es el secreto porque Pablo ha conocido a un Cristo vivo, a un Cristo por cual tiene salvación y lo comprende y no se puede quedar callado. Entonces ese secreto personal que al final termina siendo el de todos nosotros es el que tenemos que salir con parresía, con fuerza, con fortaleza para poder proclamarlo. Entonces una vez que ya vemos esto, hay un padre, un padre muy querido en la Renovación Carismática, por si no lo conocen, él es el padre Reniero Cantalamessa. Es un predicador brutal, a tal punto que es el predicador del Papa. Él tiene un método bien característico de predicar, y es que él toma 4 cosas que las vamos a ver. Esto, pues, por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder ver en este momento, pero yo les voy a dejar una tarea, la cual ustedes, después de esta explicación que les voy a dar, ustedes ya van a poder hacerla. Igual me la pueden mandar al chat o me la mandan al correo, como quieran. Yo les voy a dar después las directrices. El Reniero Cantalamessa, él siempre se fundamenta, antes de dar una predicación, se fundamenta en citas bíblicas. Porque si uno no se fundamenta en citas bíblicas, la predicación queda como en el aire. Y uno dice, está predicando de Dios, pero nunca dijo una cita bíblica. Entonces nos quedamos ahí arriba. Entonces lo que hace Reniero Cantalamessa es fundamentarse, se fundamenta en citas bíblicas. Luego hay unas frases claves o frases matonas. Ya vamos a ver esa lectura, la vamos a leer, es sumamente una teología elevadísima, pues. Y uno dice, ¿y cómo cree este señor que yo voy a entender eso? Pero hay ciertas frases, hay ciertas claves que él las repite. Entonces, en estos métodos de predicación hay una técnica que dice que el buen predicador repite las cosas 3 veces. Entonces, esas frases son tan fuertes que es imposible que una persona no la capte, porque probablemente está escuchando el mensaje, pero está lavando platos, o probablemente está haciendo almuerzo, está haciendo cena. Entonces, hay frases que se le quedan, y ya sabemos lo que dice el Evangelio, pues, una palabra tuya estará para sanarme. Entonces, hay frases claves, y Pepe Prado las llama
matonas, que son frases que se memorizan y que uno durante la prédica o la evangelización las está repitiendo. Luego, él toma muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer la hermenéutica. La hermenéutica es qué me dice el texto y cómo lo relaciono con la realidad. Entonces, él lo que hace es tener ejemplos para poder explicar este tipo de predicaciones que son elevadas. ¿Por qué? Porque él se dirige a un pueblo católico y sabe que el pueblo católico hay muy formados y hay muy poco formados. Entonces, para poder unir esa brecha, él tiene que dar ejemplos que todos podamos entender y que probablemente la predicación son 3 páginas y nosotros nos quedamos solo con una cosa, pero el Señor nos queda hablando a través de eso. Entonces, esos ejemplos, esas frases matonas o claves son importantísimas para poder predicar. Y él también hace ciertas preguntas para interactuar. A mí hace un momento me llamaron y me pidieron de la 15 que les ayude con una prédica el 6 de diciembre. Y me dice que quiere que les explique el significado del Hanukkah y la Navidad. Y entonces yo dije, ¿cómo arranco? Ah, perfecto. ¿Saben ustedes por qué la Navidad, por qué el Hanukkah es lo mismo que la Navidad? O sea, los judíos celebran el Hanukkah y nosotros celebramos la Navidad. Preguntas como ese tipo que lo hagan pensar a la persona y que se quede meditando, ay, ¿por qué? Y entonces se queda con la mente tan abierta que la predicación está dando y él está captando al punto de lograr tener una respuesta. Entonces, la tarea que le voy a dejar es poder encontrar estas 4 cosas en el siguiente documento. Voy a proyectar ahorita el documento, se lo voy a leer yo, que ustedes también ya lo tienen ahí, para que lo puedan, permítanme. Ahorita se lo voy a proyectar, voy a dejar de compartir para buscar esto, que sí que aquí lo tengo, para que lo veamos. Y aquí está, lo voy a leer, se lo voy a leer, ustedes ya lo tienen, como le digo, ustedes van a ir escuchándolo. Esta fue la predicación del Viernes Santo del año 2020, en el tiempo de pandemia. Está la del 2021, pero esta me pareció fabuloso por el tiempo de pandemia, que pues no deja de pasar, no lo hemos pasado todavía. Entonces dice así: San Gregorio Magno decía que la escritura cum legitibus crece con quien la lee. Expresa significados siempre nuevos en función de las preguntas que el hombre lleva en su corazón al leerla. Nosotros este año vivimos la misma pasión de Jesús con una pregunta, más aún, con un grito en el corazón que se eleva por toda la tierra. Vamos a tratar de captar esas respuestas que la palabra de Dios nos da. Ojo, ahí está dando ya preguntas para que ustedes ya más o menos tengan la idea de lo que se va a tratar. En este primer verso ya dijo más o menos de qué se va a tratar la prédica. Ya la próxima clase vamos a ver todas estas de cápsulas, objetivos, las ideas, todo esto, pero más o menos vamos viendo. El relato de la pasión y la muerte de Jesús es el mal objetivamente más grande jamás cometido en la tierra. Ojo, pero podemos mirarlo desde 2 perspectivas diferentes, o de frente o por detrás, es decir, por sus causas o por sus efectos. Si nos detenemos en las causas históricas de la muerte de Cristo, nos confundimos totalmente. La cruz se comprende mejor por sus efectos que por sus causas. ¿Y cuáles han sido los efectos de la muerte de Cristo? Hemos sido justificados por la fe en Él. Hemos sido reconciliados y estamos en paz con Dios, llenos de la esperanza de la vida eterna. ¿Ven? Ya está usando lecturas bíblicas. Otro efecto, la cruz de Cristo ha cambiado el sentido del dolor y del sufrimiento humano, de todo sufrimiento físico y moral. Ya no es un castigo ni una maldición. Ha sido redimida desde su raíz porque el Hijo de Dios la ha tomado sobre sí. ¿Cuál es la prueba más segura de que la bebida que alguien te ofrece no está envenenada? Es si él bebe delante de ti de la misma copa. Así lo ha hecho Jesús. En la cruz él ha bebido delante del mundo el cáliz del dolor hasta el final. Así ha mostrado que este no es envenenado, sino que hay una perla en el fondo de él. Yo cuando escuchaba esta lectura y la leía, yo dije, pucha, puro Harry Potter, aquella vez que estaba sacando. Imagínense, ese ejemplo se me quedó grabado al día de hoy, pues. Son ejemplos importantísimos que lo hacen meterse al texto. Y no solo el dolor de quien tiene la fe,
sino el dolor de todo el mundo. Él murió por todos. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, había dicho, atraeré todos a mí. Eso lo vemos en Juan 12, 32. Todos, no solo algunos. Ojo, todos, no solo algunos. Gracias a la cruz de Cristo, el sufrimiento se ha convertido también a su manera en una especie de sacramento universal de salvación para el género humano. ¿Cuál es la luz que todo esto arroja sobre la situación dramática que está viviendo la humanidad? También aquí, más que a las causas, debemos mirar los efectos. No solo los negativos, cuyo triste parte escuchamos día a día, sino también los positivos, que solo una observación más atenta nos ayuda a captar. La pandemia del coronavirus nos ha despertado bruscamente del peligro mayor que siempre ha corrido los individuos y la humanidad, el delirio de omnipotencia. Ha bastado el más pequeño e informe elemento de la naturaleza, un virus, para recordarnos que somos mortales, que la potencia militar, la tecnología, la economía no bastan para salvarnos. El hombre en la prosperidad no comprende, dice un salmo de la Biblia. Es como animales que perecen. Salmo 49, 21. ¿Qué verdad es? Dice Canta la Mesa. Ojo el ejemplo. Mientras el pintor James Thornhill pintaba su fresco en la Catedral de San Pablo en Londres, se emocionó tanto por su pintura que retrocedía para verla mejor, sin darse cuenta que iba a precipitarse al vacío desde los andamios. Un asistente horrorizado comprendió que un grito solo habría acelerado el desastre. Sin pensarlo dos veces, mojó un pincel en la pintura y se lo arrojó al fresco. El maestro, estupefacto, dio un salto hacia adelante. Su obra estaba manchada, pero él estaba a salvo. ¿Qué ejemplo? Así actúa a veces Dios con nosotros. Trastorna nuestros proyectos y nuestras tranquilidades para salvarnos del abismo que no vemos. Pero atentos a no engañarnos. No es Dios quien con el coronavirus ha arrojado el pincel sobre fresco de nuestra orgullosa civilización tecnológica. Dios es aliado nuestro, no del virus. Tengo proyectos de paz, no de aflicción, dice el mismo Jeremías 29:11. Si estos flagelos fueran castigo de Dios, no se explicarían por qué se abate igual sobre buenos y malos. ¿Y por qué los pobres son los que más sufren sus consecuencias? ¿Son ellos acaso más pecadores que otros? Continúa Canta la Mesa. No, el que lloró un día por la muerte de Lázaro, llora hoy por los flagelos que han caído sobre la humanidad. Si Dios sufre como cada padre y como cada madre, cuando nos enteramos un día de su plan, nos avergonzamos de todas las acusaciones que hicimos contra él. En la vida, Dios participa en nuestro dolor para superarlo. ¿Acaso Dios Padre ha querido la muerte de su Hijo para sacar el bien de ella? No, dice. Simplemente ha permitido que la libertad humana siguiera su curso, haciéndose un embargo que sirviera a su plan, no al de los hombres. Brutal esto. Esto vale también para los males naturales como los terremotos y las pestes. Él no las suscita. Él ha dado también a la naturaleza una especie de libertad, cualitativamente diferente, sin duda, de la libertad moral del hombre, pero siempre una forma de libertad que evoluciona según las leyes del desarrollo. No ha creado el mundo como un reloj programado previamente en cualquier mínimo movimiento. Es lo que algunos llaman causalidad y que la Biblia en cambio llama sabiduría creadora de Dios. El otro fruto positivo de la presente crisis sanitaria es el sentimiento de solidaridad. Cuando los pueblos de todas las naciones se han sentido tan unidos, tan iguales, tan poco litigiosos como en este momento de dolor. Nos hemos olvidado de los muros para construir. El virus no conoce fronteras.
En un instante derribado todas las barreras y las distinciones de raza, de religión, de economía y de poder. No debemos volver atrás cuando este momento haya pasado. Como nos ha exhortado el Santo Padre, no debemos desaprovechar esta ocasión. No hagamos que tanto dolor, que tantos muertos, tanto compromiso heroico por parte de los agentes sanitarios haya sido en vano. Esta es la recesión que más debemos temer. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adestrarán para las guerras. Isaías 2, verso 4. En el momento de realizar algo de esta profecía, de Isaías, cuyo cumplimiento espera desde siempre la humanidad, digamos, basta a la trágica carrera de armamentos. Gritadlo con todas vuestras fuerzas. Jóvenes, porque es sobre todo vuestro destino el que se está jugando. Destinemos los ilimitados recursos empleados para armas, para los fines cuya necesidad y urgencia vemos en esta situación. La salud, la higiene, la alimentación, la lucha contra la pobreza, el cuidado del creador. Heredemos a la generación que venga a un mundo más pobre de cosas y dinero, si es necesario, pero más rico en humanidad. La palabra de Dios nos dice qué es lo primero que debemos hacer en estos momentos como estos: gritar a Dios. Es el mismo quien pone en labios de los hombres la palabra que haya que gritarle. A veces incluso palabras duras de llanto y casi de acusación. Levántate, Señor, ven en nuestra ayuda, sálvanos por tu misericordia, despierta, no nos rechaces para siempre. Encontramos en el Salmo 44. Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿Cuántas veces nos le hemos dicho al Señor eso? Marcos 4:38. ¿Acaso Dios le gusta que le recemos o hagamos ayunos, penitencias para consolar sus beneficios? ¿Acaso nuestra oración puede hacer cambiar sus planes? No, pero hay cosas que Dios ha decidido concedernos como fruto de su fruto conjunto de su gracia y de nuestra oración, para compartir con sus criaturas el mérito del beneficio recibido. Es Él quien nos impulsa a hacerlo. Pedid y recibid. Ha dicho Jesús, llamad y se os abrirá, Mateo 7:7. Cuando en el desierto los judíos eran mordidos por serpientes venenosas, Dios ordenó a Moisés que levantara en un estandarte una serpiente de bronce, y quien lo miraba no moría. Jesús se ha apropiado de este símbolo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, quien cree en él tendrá vida eterna, en Juan 3:14-15. También nosotros en este momento somos mordidos por una serpiente venenosa e invisible, llamado coronavirus. Miremos a aquel que fue levantado por todos nosotros en la cruz. En esta vasija vacía, básica vacía, sí, dorémoslo por nosotros y por todo el género humano. Quien lo mira con fe no muere, y si muere, será para entrar en la vida eterna. Qué hermosísimo. Después de 3 días resucitaré, predijo Jesús en Mateo 27:63. Nosotros también, después de estos días, esperamos sean cortos, nos levantaremos y saldremos de las tumbas de nuestros hogares, no para volver a la vida como Lázaro, sino para una vida nueva. Como Jesús, una vida más fraterna, más humana y más cristiana. En el PDF ahí van a poder ver si quieren ver la presentación del que fue, mal no recuerdo, esta es la primera vez que le escuché fue por medio de Ramsés, si no me equivoco el año pasado, una de las prédicas él dijo que teníamos que tocar estos puntos y es una bellísima enseñanza, a la cual la tarea es buscar citas bíblicas, ejemplos que nos ayuden en la predicación. Yo acentué con la voz ciertos ejemplos, habían frases matonas, creo que nos quedó, les puedo dar con los efectos y las causas, más o menos para que tengan una idea de cuáles son estos, que creo que en una lectura básica se nos quedan estas cosas, y las preguntas que nos hacía Reniero Cantalamesa. Entonces es un ejemplo muy bonito
a la cual para ir metiéndonos al tema de la escuela, pues nos va a servir para ir identificando estas cosas, pero cuando entremos a la parte bíblica, ya estas cosas las vamos a ver, pero vamos a decir, ah, por eso Reniero agarraba elementos y los desarrollaba, agarraba ciertas frases y las desarrollaba, y después las dividía y hacía esto, pero para poder llegar a ese punto teníamos que pasar por estas líneas. Luego, le decía, si ustedes vieron, es una predicación densa, sumamente densa, pero muchas veces y casi siempre tenemos que poderla cortar en lonjas como un jamoncito en slice para poderlo comer como tipo este jamón. Y la manera como nosotros presentemos esa forma cortada será apetitosa. Bien, pues yo como aprendí a cocinar sin condimentos, a mí no me importa cómo vaya distribuido, yo me lo como, pues, pero no hay la que es así bien delicada en esas cosas, le gusta tener hasta flores, o sea, es totalmente, claro, es apetitoso a cualquiera. Yo estoy seguro que si yo sirvo un plato de comida, pocos de ustedes van a querer comer, pero si lo sirve ella, todos van a querer comer porque es bien florido, es bien decorado, pues. Entonces, de esa manera nuestra predicación va a captar más. Luego, hay un tripié de la predicación o tripié de la evangelización y se asemeja mucho con las cuestiones de un avión. Imaginémonos los que han tenido la oportunidad de poder volar en aviones, está el avión, se montan al avión y está la parte del despegue, la parte del vuelo, que es todo el recorrido, que es el 98% de todo el vuelo, y está el aterrizaje. Pues igual la predicación tiene esos tres tripiés que llaman. Primero está el despegue, que es una presentación que hacemos, lo que les decía. Es esa parte en la que nosotros empezamos a describir el tema del texto, de qué va a tratar un poco. Si se fijaron, yo les hice hincapié en el primer verso. Casi nos decía toda la predicación en el primer verso que venía, porque la condensó en una pequeña cápsula. Esa cápsula la vamos a aprender a hacer el otro viernes. Es una cápsula en la que como formador, como predicador, se tiene que hablar al inicio, en el vuelo o en el desarrollo y en la conclusión. Se tiene que hablar las tres veces. Y es la facilidad de que nosotros podamos desarrollar un tema y que de repente tenemos media hora, pero nos dicen, fíjate que por el tiempo y por la luz tenés 5 minutos. Y uno dice, Dios mío, traía 30 minutos, ¿cómo los condenso en 5? Pues con las cápsulas. Y esas cápsulas están diciendo al inicio, en el desarrollo y en la parte final de la conclusión. Acá podemos ver lo que es el vuelo o el desarrollo, ¿verdad? Que es todo el tiempo que tenemos que tiene que ir planificado. No solo es agarrar el avión y ya me voy, no, allá está la torre de control diciéndole, vas por esta línea, dobla a tal lado, hacer el giro por aquí, que viene turbulencia, etcétera. Uno guía toda esa forma. Y está el aterrizaje, que es como que dice la conclusión. Entonces, bajo esos tres tripiés de la predicación, vamos a ver estos tres momentos de vuelo. Primero, el despegue. Él decía, en el despegue o en la presentación vamos a encontrar. Entonces, vamos a motivar a los hermanos. Ya están viendo la lectura. Si pudieron estar atentos un poco a la lectura que yo hice, el padre Reniero en la primera parte despierta cuando les dice, vamos a ver cuáles fueron estas causas y efectos, y uno dice, sí, hombre, nos metemos de entrada. Entonces, ¿qué hace esto? Que el auditorio se anime. ¿Qué hace esto? Que la plática, porque si a mí me dicen, por ejemplo, que me dijeran, ¿qué? Vamos a ver, algo del evangelio, por ejemplo, no sé, me vienen tantas cosas, pero, por ejemplo, Jesús no convirtió los panes. Y no me digas vos porque no tenés pruebas históricas, porque hay gente que así habla. Entonces uno viene y dice, ¿cómo le cambio la manera de pensar a esto? Entonces es ahí donde entra la creatividad y uno le dice, fíjate que está bien, pero el milagro realmente consistió en que vos de lo que tenés puedas compartir a los demás. En Pilar asistía que si habían 1000 personas, todas sacaron lo que tenían para dar. Qué difícil es eso. Dificilísimo, es terrible. Terriblemente difícil. Pero es eso. Entonces uno ya le entra de una manera y entonces ya este man queda así como que usando la razón sin tener razón. Valga la redundancia, tenés razón en lo que estás hablando. Entonces uno lo que hace es que se antoje la predicación en ese momento. Ya el padre nos decía en este momento, lo podemos ver por dos lados, por las causas o por los efectos. Y él nos decía, por las causas será un poco incomprensible, pero por los efectos, todo lo que nos trajo, toda la salvación que nos trajo, entonces nos vamos por ahí, porque la otra parte, pues, será básico y no trae mucho, pero la otra parte, entonces él, si se fijaron en el primer
En la primera estrofa, ahí estaba todo. Luego viene el vuelo o el desarrollo, que me les decía. En esto llevamos un esquema de predicación. Aquí nosotros ordenamos las ideas. Ya vamos a ver, cuando metemos el curso de Biblia, en general, la parte bíblica, la parte de los textos, vamos a ir viendo elementos, vamos a ir viendo palabras clave que se repiten. Uno entiende que es palabra clave porque tal vez en un verso se repitió 2 veces. Entonces ya el autor nos quiere decir algo. Y en una perícopa aparece 7 veces una cosa, entonces uno dice, aquí hay algo. Entonces empieza a desarrollar el tema y el texto, pero todo eso va encapsulado, todo eso lleva un orden lógico. ¿Para qué? Para no perder la ruta. Y la otra, que es el aterrizaje, la conclusión. Miren, hermanos, esto es bien interesante, porque el vuelo puede ser durísimo. Pueden haber turbulencias, que se le caen las cosas del oxígeno, etcétera. Cualquier cosa que el man se perdió, pero si el aterrizaje es bueno, usted llegó a salvo a los pasajeros. Pero si el despegue y el vuelo es brutal y el aterrizaje es pésimo, o se mueren, o fue terrible, pues, o fue catastrófico. Entonces, muchas veces la conclusión nos salva la predicación. Muchas veces con lo que vamos a concluir, nos han debatido tanto, pero la conclusión con la que cierra uno a veces es la que marca lo que usted quiso decir. Entonces es bien importante cada parte de esto. No es que cada parte tiene su enseñanza y su motivo de ser. Entonces, continuando, ya para ir culminando esto, entonces, un buen predicador, yo les decía al inicio, dice 3 veces lo mismo. Entonces, en la presentación, yo les dije, tenemos el nombre del tema, o de repente qué vamos a tratar. Luego hacemos la condensación de la cápsula, esta ya se las adelanté, lo vamos a ver el próximo martes, vamos a ver cómo hacer una capsulita, que podamos decir en una predicación de 1 hora, por ejemplo, podamos decirlo en 1 minuto, que podamos tener que está todo, es como una capsulita, pues ustedes ven una pastilla que tiene un montón de pelotitas, pero hay un montón de cosas, pues así es la cápsula. Entonces la motivación, ¿qué es la motivación? Yo les decía al inicio, nosotros cuando entramos tenemos que darnos cuenta que a lo que le vamos a hablar es a seres humanos, y gracias a Dios la ciencia y la psicología está bien desarrollada. Entonces nos han mostrado que el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo es el racional y el derecho es el de los sentimientos y emociones. Entonces, si queremos abrir el corazón a la persona para la palabra de Dios, vamos a empezar con frases emotivas. Por ejemplo, yo cuando estaba preparando esta enseñanza o esta prédica, a mí se me salían las lágrimas. A mí me ha pasado en la comunidad. Que yo estoy predicando, que yo estoy preparando y son mares de lágrimas, pues, porque el Señor o me ha revelado algo o de repente me recuerda algo de mi pasado, que el Señor me ha salvado. Entonces, uno ya cuando empieza a decir eso de entrada, la gente queda como, yo quiero saber qué fue lo que lo hizo a este cambiar o a este llorar o qué fue lo que le reveló el Señor. También en esa parte vamos a ver todo lo que son objetivos. Hoy es más que todo la parte A, como que se llama, y el otro martes va a ser la parte B, donde vamos a poder desarrollar cada una de estas cosas. Luego viene lo que es el vuelo, y es el orden de las ideas, y el orden ya lo da el texto bíblico. Ahí vamos a ir viendo cómo se desarrollan nuestras formaciones, nuestras enseñanzas, conforme al orden que ya trae el texto. Y lo que vamos a ir haciendo es agarrando ese orden y dándolo para poder seguir una línea, para poder llegar a vuelo seguro. Entonces es una ruta que se propone. Y luego el aterrizaje, la conclusión es, lo que dijimos, lo repetimos, pero de forma resumida. Una conclusión, eso es lo que es, pues, es una capsulita que repite lo que hemos dicho en 40 minutos, por decirlo así. Usamos en los 3 aplicando las frases claves. O sea, en los 3 van a haber frases claves. Ya vimos, el padre Reniero decía mucho causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto, y son palabras que a uno le quedan. Yo una vez prediqué de Romanos 8:11, recuerdo, que decía que el Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos es el que habita en nosotros para resucitarnos. Yo utilicé 3 verbos, y con esos 3 verbos me fui en toda la predicación, y lo repetía más de 3 veces, y estoy seguro, y me dice una hermana del grupo con el que yo estoy, y me dice, hermano, yo solo le escucho, yo solo le entendí, me dice, yo le entendí que usted habló de 3 verbos y me parecieron fabulosos, que era resucitar, vivir y resucitar. Y yo dije, es que eso es lo que yo quería mostrar. Entonces, hay una cuestión de esa conclusión.
Luego están las frases matonas, correcto, y la mnemotecnia, que es utilizar la gesticulación de las manos, porque no podemos estar solo así, pues, sino que entonces utilizamos la forma para traer, para poder hacer todas estas líneas que realmente se utilizan los tres. Entonces, acá podemos ver, ya para concluir, podemos ver lo que es el plan de vuelo. Ustedes pueden ver ahí un avioncito que salió aquí y que hay varios puntos, ¿verdad? Hay varios puntos, ve el avión y llega a su punto de destino. Entonces, todo este es el plan de vuelo. Pero quien dirige el plan de vuelo no es más que un controlador. Y esta es la cabeza de nosotros. Esta es la que tenemos organizado todas las ideas. Y algo importantísimo, esta cabeza no puede hacer nada si no está relacionada con el corazón que es Dios. Es Dios quien nos pone en nuestro corazón las ideas, es Dios quien nos motiva a hablar, es Dios el que nos lleva, el que nos enseña, el que nos dice, esto quiero que enseñes. Y eso es algo algo hermosísimo cuando a uno le piden una prédica, no sé qué, y uno solo, en mi caso, yo solo sigo lo que siente mi corazón. Y yo sé que yo sé que con tal que mi corazón esté alegre después de la prédica, yo sé que hice lo que mi corazón quería. Recordemos que en el corazón es donde habita la conciencia, y la conciencia, dirá el cardenal, el obispo Barron de Estados Unidos, es el Cristo aborigen del alma, es el Cristo que radica en el alma todo el tiempo. Entonces, esta primera parte es esto, mis queridos hermanos, es que podamos entender que hay una relación entre mente, cuerpo, mente, corazón con Dios. Y Él es el que nos da la línea, el que nos da la pauta, y somos nosotros los que por medio de su palabra, por medio de su magisterio, empezamos a ordenar ese plan de vuelo para poder llegar y llevar a todos nuestros pasajeros a un final feliz. Y en eso pues están los tres que les dije, condensando la enseñanza de ahorita, mostrando lo que es el despegue, el vuelo y el aterrizaje. Esto nunca debe faltar. El despegue, que es cómo vamos a llamar la atención de las personas, el vuelo, cómo vamos a llevar a la tripulación a un lugar seguro, y el aterrizaje, que un buen aterrizaje nos asegura que la tripulación llegue a final término. Y para hacer honor al tiempo, quisiera yo poder hacer una pequeña oración, como siempre, para cerrar la parte de la primera presentación. Recordemos que nos queda la otra parte, que es el otro martes, que es terminar lo que son métodos y técnicas de predicación para poder entrar a lo que nos tiene aquí, que es la introducción al Nuevo Testamento. Entonces, ahí donde estamos, yo voy a hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos darte gracias por esta oportunidad de estar acá, Señor, porque nos has llamado a ser evangelizadores. Señor Jesús, tú has puesto en nuestro corazón esta sed de querer conocer más de ti, pero no solo para que se quede en nuestra cabeza, Señor, sino para poderlo llevar a nuestros hermanos que están necesitados de ti, Señor. Porque hay mucha gente que se muere de depresión, hay mucha gente que se muere por falta de amor, Señor, hay mucha gente que cree que solo tiene esta vida. Señor, ayúdanos, Señor, a ser buenos evangelizadores, a vivir desde nuestra cotidianidad la evangelización, a asumir ese mandato que tú nos dejaste, Señor, ir por el mundo y ser mis testigos, para poder llevar la buena nueva, para poder llevar este mensaje de salvación a cada uno de nuestros hermanos necesitados y a nosotros. Señor Jesús, Señor de la vida, tú que resucitaste a Lázaro, tú que reviviste por medio de la acción del Espíritu Santo, envíanos tu Santo Espíritu, Señor, para que sea el que nos guíe, para que Él sea el que dilate nuestros corazones y nuestras mentes, para que podamos tener esa unión, Señor, entre mente y corazón y poder entender lo que tú nos quieres mostrar. Poder entender, Santo Espíritu de Dios, que tú eres el amor de Dios que se derrama en nuestros corazones. Que de la misma forma como tú nos has salvado, podamos nosotros, por medio de tu acción bendita, poder salvar a más hermanos. Porque el mundo está necesitado de formadores, de evangelizadores. Ya lo dice el Apocalipsis, que solo 1/3 de la población mundial te conoce, Señor. Hay 2/3 a los que tenemos que llegar, y por eso estamos acá, porque queremos ser formadores por medio de tu palabra. Alabado y bendecido sea, Señor de la vida. Concédenos una buena noche, Señor, y una semana próspera, y que siga despertando inquietud este curso, Señor, para poder conocerte, comprenderte y vivirte de una mejor manera. Alabado y bendecido sea, Señor de la vida. Te pedimos que lleves estas súplicas a nuestro Padre para que la transforme según su santa voluntad,
ya que Él es digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, la primera clase, que fue esta parte de fundamentos, concluye ahorita. Nos queda la otra parte que vamos a empezar a ver cómo formar cápsulas, cómo formar objetivos, cómo ir formando el plan de vuelo y cómo aterrizar. La tercera, estas son las dos únicas clases que se iban a dar más o menos como técnicas para predicación y evangelización. Y al siguiente nos quedan 3 o 4 clases más o menos de todo lo que es introducción al Nuevo Testamento. Probablemente muchos ahorita digan, ¿yo por qué estoy aquí? Pero yo les digo, así se los digo, no comamos ansia, esto es bien interesante, bien importante para lo que se viene, porque lo que se viene, la belleza. Sí, una consulta, bueno, una sugerencia con respecto a las dudas, preguntas, en la parte de su libreta, tal vez ahí al final en una hoja, vayan anotándolas. Vamos a tener oportunidad en una de las sesiones de evacuar todo lo que son dudas, preguntas. Sin embargo, si ustedes tienen algo, ¿verdad? Que ustedes digan, bueno, quiero saber qué es esto, ¿verdad? Quiero saber qué es esto. Y que durante la clase es difícil poder evacuarlo, pues lo podemos hacer de repente en el chat, ¿verdad? Y nosotros vamos a ir recopilando esas preguntas y de repente vemos si Roger en el transcurso de la semana puede ir respondiendo algunas cosas. Yo tengo ahí apuntadas como 7 preguntas, ¿verdad? Y la otra, pues algunos hermanos manifestaron acá que tenían dificultades porque no se habían agregado al chat, ya están agregados y ya se les envió el material a sus respectivos teléfonos, ¿verdad? Recordemos la tarea solo para aclarar un poco la tarea, Roger, porfa. Es leer el documento que nos enviaste y sacar los puntos que indicaste, indicaste, ¿verdad? Sí, aquí voy para atrás, aquí está. Aquí estamos. Entonces, igual, recuerden que el PDF, yo no se los mandé en presentación, sino que se los mandé en PDF. Ahí creo que es la página como 6, ahí aparece esta portada igualito, está en el PDF, y ahí van a ver las 4 cosas que hace el padre Reniero Canta la Mesa. Lo que necesitamos es que yo leí el texto completo. Ustedes en sus casas, con más cautela, con más tiempo, puedan leerlo, subrayar, y si lo tienen en PDF y como tenemos la ventaja de que tenemos subrayador, vamos a ir subrayando y le ponemos comentarios y lo mandan al chat y yo lo voy a revisar, pues. O me lo mandan personal, como quieran, no hay ninguna de las dos, cualquiera de las dos formas. Excelente. Perfecto. Bueno, damos gracias. Igual les vamos a mandar a mí me pareció fabulosa la predicación de Carmen hoy. Sí. Con respecto a lo que es la evangelización y predicación, se la vamos a mandar para que la vean, y pues también ese es un método de evangelización que nos va a ayudar mucho para que quien pueda estar pendiente a las 12 del día o verla después en diferido, también nos ayuda mucho. Yo le envié a todos los servidores y a todos, ojalá que podamos compartirlo. Hay que compartirlo, ¿verdad? Bueno, damos gracias al Señor, son las 9 en punto y cumpliendo con el horario, pues damos por terminado el día de hoy, ¿verdad? Damos gracias al Señor por estar aquí. Gracias a todos por su puntualidad, por entrar al curso, y nos vemos. Por favor, hagan la tarea. Hagamos la tarea. Cheque, se cuidan. Bendiciones todos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias, Roger. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Dios. Gracias, Roger, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sandriña, ya te envié, Sandriña. Ya se salió, Ya salió Sandriña. Ya le enviaron la prédica, el anuncio. Bueno. ¿Qué? Yo digo a saber si esto, pues nosotros porque estamos en el ministerio